Hay dos mandamientos que Jesús habló en Mateo 22, 35 al 40. Muchos dicen que solamente hay que guardar esos dos mandamientos, que son: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, solamente debemos guardar esos dos mandamientos. Mira, esa es un argumento, hermano, que siempre las personas utilizan para decir que solamente nos vamos a regir por dos mandamientos, que ya no debemos guardar los 10 mandamientos en sí. Pero como yo decía al principio, cuando hablamos de cuáles son los 10 mandamientos, recuerde que usted leyó ahí en los mandamientos del catecismo que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Bienvenido a nuestros podcasts Sellados. Saludos para todos. Que Dios te bendiga. Te damos las gracias por compartir este momento con nosotros. En este momento vamos a tratar un tema muy interesante. Tenemos aquí a nuestro hermano Yeurín Martínez. Hola Yeurín, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios, hermano Daniel. Estamos aquí para servirle al Señor y poder estudiar su palabra. Amén, amén. Qué bueno. Es un privilegio nuevamente tenerte aquí. ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy? Bueno, Daniel, hoy tenemos un tema sumamente importante e interesante. Vamos a hablar hoy de lo que son los 10 mandamientos. Yo sé que muchas personas que nos están viendo ahí en las redes sociales conocen los 10 mandamientos. Quizás nunca lo han leído en la palabra de Dios en la Biblia. Quizás lo han escuchado de personas que le han enseñado quizás por tradiciones cuáles son los mandamientos. Pero en esta hora vamos a estudiar cuáles son los 10 mandamientos bíblicos. Y vamos a leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que nos hable en este estudio de su palabra. Excelente, excelente. Entonces, sabemos que hay 10 mandamientos y aún los que no son cristianos, mucha gente conocen y saben que hay 10 mandamientos. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos y dónde podemos encontrarlos en la Biblia? Esa es una excelente pregunta. Es una pregunta muy interesante. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a comenzar a leer en Éxodo capítulo 31 y el verso 18, que allí fue la primera vez que Dios habla de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 31 y el verso 18. Mira que dice aquí la palabra de Dios, Daniel. Dice aquí: y dio a Moisés, está hablando de Dios que le dio a Moisés, y Dios a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Es interesante saber esta parte, que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios. Y dice la palabra que fue escrito en 2 tablas de piedra. Las piedras representan el poder de Dios, la durabilidad que debía tener las piedras, porque en un papel, en un madero, posiblemente se dañaban, se corroen, ¿verdad? Con el tiempo. Pero fueron escritas en piedra, en tablas de piedra. ¿La escribió Moisés o fue Dios? No, dice el texto bíblico que fue escrita con el dedo de Dios. Okay. Es interesante saber esta parte porque los mandamientos son la única ley, por así decirlo, que fue escrita por Dios mismo con su propio dedo. Ahora, hay algo también interesante que encontramos en Deuteronomio capítulo 10 y el verso 4, porque cuando hablamos de los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios, hallamos algo que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, verso 4, la Biblia dice que Moisés, en las primeras tablas que Dios le había dado, él lo quebrantó. Usted sabe la escena ya. Lo rompió, sí. Sí, en el capítulo 31 de Éxodo se habla de esa historia, que estaban adorando el becerro de oro. Pero luego que lo rompió, lo quebrantó, Dios le dice a Moisés: mira, alisa 2 tablas de piedra más, porque yo voy a escribir nuevamente los 10 mandamientos. O sea, aquí podemos nosotros ver la importancia que tienen los 10 mandamientos para Dios. Porque la primera vez que Dios lo escribe con su propio dedo, Moisés lo quebranta, y es posible que Dios le había dicho: no, ya hasta ahí quedaron vigentes. Pero ahora en el capítulo 34 de Éxodo, Dios le dice: alízate 2 tablas de piedra nuevamente y tráemela, y yo voy a escribir en ello los mismos mandamientos que estaban en la primera. Y ahí en Deuteronomio 10:4, y quiero enfatizar en esta parte, porque hay muchas personas que dicen: no, porque los 10 mandamientos primero lo escribió Dios, pero los segundos mandamientos lo escribió Moisés. Pero no es así. Ambos mandamientos, tanto las primeras tablas de piedra que Moisés obtuvo por parte de Dios, como la segunda tabla de piedra, fue Dios que la hizo. Fue Dios también que la escribió. Mira, Deuteronomio 10:4 dice: y escribió, hablando de Jehová,
y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, y el día de la asamblea, y me la dio Jehová. O sea, ahí está hablando Moisés, que Dios le escribió nuevamente los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, como Dios había escrito los primeros mandamientos. O sea, ahí vemos la importancia que tenían los 10 mandamientos para Dios. Pero hay algo más interesante, Daniel. Mira, Deuteronomio capítulo 33, verso 2 dice: digo Jehová, vino del Sinaí y del Ser, o sea, el monte Ser, la esclareció, resplandeció desde el monte de Padán, y vino entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego en sus manos, en su mano derecha. Wow. O sea, los 10 mandamientos, cuando dice que fueron escritos por el dedo de Dios, el dedo de Dios significa el fuego del Espíritu Santo. La letra iluminaban como si estuvieran encendidas de fuego. O sea, eso es bueno saberlo, porque hay muchas personas que no conocen esta parte, pero los 10 mandamientos, cuando fueron escritos con el dedo de Dios, que fue el Espíritu Santo que escribió aquí, entonces iluminaban, se veían los 10 mandamientos como que resplandecían, letra grabada en fuego. Eso lo dice aquí Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Entonces, es bueno saber toda esa parte, porque los 10 mandamientos no fueron escritos por mano humana. Fue por la misma mano de Dios, así también como vemos que Dios formó al hombre con su propia mano. O sea, en la Biblia solamente encontramos 3 cosas que Dios hizo con su propia mano. Vimos que Dios primero hizo al hombre, Adán lo formó con su propia mano, escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Y también en la historia de Belsasar, en el capítulo creo que 6 o 7 de Daniel, allí se habla de una mano que escribió en la pared. Entonces también fue la mano de Dios que escribió allí. O sea, son la única parte que se menciona en la Biblia. Bueno, podemos también decir que Jesús escribió en el suelo con su propio dedo, pero ya es otra parte que fue Jesús que lo hizo literalmente. Sí. Pero ahí solamente vemos que Dios fue el autor de escribir los 10 mandamientos. Ahora, la otra pregunta que usted hizo, hermano, es ¿dónde están situados los 10 mandamientos? Y es bueno que los hermanos que nos están escuchando sepan dónde están los 10 mandamientos, porque a veces nosotros, bueno, yo en un tiempo pertenecía a otra denominación que ustedes conocen, la Iglesia Popular, y en esa denominación, a través del catecismo, a mí me enseñaron los 10 mandamientos. Yo hice mi primera comunión. Lo único es que cuando yo comparé los 10 mandamientos del catecismo con lo que dice la palabra de Dios, vi una gran diferencia en algunos mandamientos, y es posible que las personas que nos están viendo conocen los 10 mandamientos basados a lo que dice el catecismo y lo tienen recitado de memoria, pero vamos a leer en la palabra de Dios cuáles son los 10 mandamientos y qué dicen esos mandamientos, si son iguales que el catecismo, porque como dije anteriormente, hay una gran diferencia en los 10 mandamientos. Entonces, se encuentra en 2 libros de la Biblia. De manera ordenada, tenemos los 10 mandamientos en 2 libros. Está aquí en Deuteronomio capítulo 5, desde el versículo 7 al 21, y en Éxodo capítulo 20, desde el versículo número 3 al verso 17. Ahí están los 10 mandamientos. Y vamos a leer un poco para conocer cuáles son esos 10 mandamientos. Okay. Y lo podemos comparar un poco con lo que dicen los mandamientos en el catecismo. Okay. Bien, hermano Daniel, entonces vamos a comparar ahora los 10 mandamientos bíblicos, los que están plasmados en la palabra de Dios, y vamos a leer los 10 mandamientos según lo que nos dice el catecismo, que la Iglesia Popular nos ha enseñado a nosotros, para ver si son iguales o si hay alguna diferencia entre ellos. ¿Cuál es el primer mandamiento que dice el catecismo? Sí, yo lo tengo aquí. El primer mandamiento que dice aquí es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ese es el primer mandamiento según el catecismo, pero mira qué dice la palabra de Dios. Estamos aquí en Éxodo capítulo 20 y el verso 3. Dice aquí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, hay una diferencia entre mandamientos. O sea, ahí dice amar a Dios sobre todas las cosas, que más adelante voy a explicar un poco sobre eso, pero hay una diferencia. El primer mandamiento bíblico en la palabra de Dios dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Dios. O sea, Dios está por encima de todo. Ahí en Mateo capítulo 6, el verso 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida y en todo. Por eso es que no tenemos que tener otro Dios o algo que ocupe el lugar de Dios. Por eso dice: no tener dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento según el catecismo, hermano. Sí, aquí dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Mira, ese es el tercer mandamiento.
No tomar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, el segundo mandamiento bíblico dice aquí, que es un mandamiento muy interesante. ¿Dónde está? Está aquí en Éxodo capítulo 20, verso 4 y verso 5. Dice aquí la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago millares de misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, aquí este mandamiento habla de la idolatría, habla de las imágenes, de la escultura. Que dicho sea de paso, no es malo tener imágenes, lo malo es adorarla y honrarla y postrársele ante esas imágenes. O sea, el mandamiento claramente prohíbe la idolatría, la adoración a imágenes. Usted tener una imagen, usted inclinársele y postrársele o sentir que esa imagen tiene algún poder. Orarle también. Entonces está violando el segundo mandamiento de la palabra de Dios. Ok, yo veo aquí que en estos mandamientos no está. No está, no aparece. Ese mandamiento fue eliminado de la Biblia y puesto allí quitado, perdón, del catecismo, pero sí está aquí en la palabra de Dios. Entonces, como el segundo, yo veo aquí el tercero. Sí, el tercero entonces viene siendo, ¿cuál dice allá? Aquí dice el segundo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, aquí en la Biblia entonces es el tercer mandamiento. Okay. Porque lo que se hizo fue que para poder completar los 10 mandamientos se utilizó esa diferencia. O sea, se hizo ese aporte de quitar uno para añadirle otro, que más adelante lo vamos a ver cuál fue el que se añadió. Ok, entonces el tercero aquí es: santificarás las fiestas. Bueno, ese mandamiento no aparece en la Biblia. Yo sé de paso, la iglesia popular en realidad enseña que santificar la fiesta es venerar o celebrar las festividades que se hacen durante el año. Por ejemplo, Navidad, que se celebra el nacimiento del niño Jesús. Está también Semana Santa. El 21 de enero se celebra el Día de la Altagracia. Están los fieles difuntos. O sea, diferentes fiestas en el año que la iglesia popular celebra, las cuales son antibíblicos porque la Biblia no manda a venerar absolutamente nada de eso. Simplemente ellos tomaron que santificar las fiestas, como dice aquí, santificar las fiestas, porque habla en plural, es para venerar todas esas festividades que se hacen en el año, pero eso no es bíblico. El tercer mandamiento aquí dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es el segundo aquí? Que es el segundo. O sea, ese mandamiento lo quitaron para poner santificar la fiesta, que como expliqué, no es un mandamiento bíblico, sino es un mandamiento añadido para poder completar los 10 mandamientos. Ok. Entonces, ¿cuál es el cuarto mandamiento, hermano? Entonces aquí el cuarto es: honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, ese es el quinto mandamiento en realidad, porque eliminaron el cuarto mandamiento también. O sea, ahí en el catecismo eliminaron el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría, las imágenes o las adoraciones a las imágenes, pero también quitaron el cuarto mandamiento que dice lo siguiente. Eso está aquí en Éxodo capítulo 20 y el verso 8 en adelante. Dice aquí, igual es la versión de la versión internacional, la versión católica, que la tengo aquí. Dice aquí: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Wow. O sea, es un mandamiento interesante, porque aquí nos habla la misma palabra de Dios que tenemos que guardar el sábado. Dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. La santificación la da Dios, pero dice aquí que era para santificarlo. Dice: 6 días trabajarás. O sea, Dios nos da a nosotros 6 días de trabajo en los quehaceres nuestros, para la alimentación nuestra también. Pero dice aquí que 6 días nos da para trabajar, pero el séptimo día, que es el sábado, entonces reposo para adorar a nuestro Dios. Dice: no haga en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Es decir, nada que esté en tu poder
Ujú. debajo de tu cargo no debe trabajar. No debe trabajar. Si usted tiene, por ejemplo, un asno, un animalito de esos que son de carga, entonces ese animal debe parar ese día, descansar y no trabajar ese día. O Porque un empleado que usted tenga también debe ese día cesar. Incluso la Biblia dice claramente que ese día tenemos que ir a la iglesia. Ahí en Hebreo capítulo, creo que 11, 25, habla de eso, que tenemos que congregarnos. Entonces es bueno saber esta parte, que el sábado entonces es el día del Señor, el día que debemos ir a la iglesia y también guardarlo y abstenernos de algún trabajo alguno. Entonces el quinto mandamiento que usted leyó, hermano, ahí, ahorita dijimos que faltó el cuarto. El quinto es honrar a tus padres. Aquí es honrar a tu padre y madre. El cuarto. Entonces, ese viene siendo el quinto mandamiento, que está aquí en el versículo 12 del capítulo Pero 20 aquí de Éxodo. yo tengo un quinto, que es no matarás. O que el no matará, entonces lo bajaron, lo van bajando para entonces poder completar los 10 mandamientos. Entonces ese sería el sexto. El sexto, exactamente. Mira, aquí dice el versículo 12 del capítulo 20 de Éxodo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto. Ese es el quinto. Y bueno, dice el apóstol Pablo que es el único mandamiento con promesa. Hay una promesa para los que respetan a su padre, para los que obedecen a su padre, que van a tener larga vida. Entonces es un mandamiento con promesa. Luego sigue entonces el otro mandamiento. Ok, está aquí, no matarás. Sí, el no matará viene siendo entonces el sexto mandamiento. Entonces, ¿ahí cuál sería el quinto? El quinto es honra a tu padre y a tu madre. Ok. El sexto es no matará. Entonces aquí tenemos el siguiente, es no cometerás actos impuros. Bueno, en realidad adulterio dice la palabra aquí. Dice que viene siendo el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio, que ahí está también la fornicación, que una persona no se debe casar y tener una tercera persona. Y también está lo que es la fornicación, que también siempre están conectadas. Tener relaciones sin casamiento. Sin casamiento. Ok, perfecto. Entonces el siguiente sería no robarás. Sí, ese mandamiento está aquí, que viene siendo el octavo mandamiento. Ok, entonces el siguiente sería no darás falso testimonio ni mentirás. Bueno, ahí lo unieron las dos partes, la mentira. Pero aquí dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Ese viene siendo el noveno mandamiento. La mentira, sí. Sí. Y el último mandamiento. Aquí el último sería no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bueno, ese mandamiento es ligado junto con el anterior que usted mencionó. O sea, ellos para completar los 10 mandamientos, el noveno mandamiento de uno hicieron dos. Lo tuvieron que dividir para completar los 10 mandamientos. Porque al quitar el cuarto mandamiento y al quitar también el segundo mandamiento, que habla de la idolatría, y quitar el sábado, entonces ellos tuvieron que dividir el noveno mandamiento en dos partes, que prácticamente lo mismo. Actos impuros y deseos carnales es lo mismo. Entonces, esa partecita ellos lo dividieron en dos partes, porque el décimo mandamiento, según la palabra de Dios, dice aquí: no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. O sea, que ahí habla de la codicia prácticamente. Sí, ese está aquí, dice el último: no codiciarás los bienes ajenos. Básicamente, el anterior lo dividieron. Lo dividieron exactamente para poder completar los 10. Porque faltaba el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento, entonces debieron hacer un ajuste. Un ajuste, sí. Entonces, a las personas que nos están viendo ahí en las diferentes plataformas digitales, los 10 mandamientos bíblicos son diferentes a los mandamientos que nos enseñaron en el catecismo. Son totalmente diferentes. Y los que estamos leyendo aquí, las personas que pueden buscar, eso está en Éxodo capítulo 20. Repito la cita: Éxodo capítulo 20, desde el verso 3 al verso 17. Y también en Deuteronomio capítulo 5, verso 7 al 21. Ahí están los 10 mandamientos, aunque en el Nuevo Testamento y en otros textos bíblicos aparecen de manera aleatoria, diferente. O sea, pero aquí de forma continua solamente se encuentra en esos dos libros: Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Ok, excelente. Entonces sabemos ahora que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos en 2 tablas. Anteriormente a eso, ¿existieron 10 mandamientos? Tremenda pregunta, hermano. Es una pregunta muy interesante, porque siempre se dice en los grupos que yo he estudiado, y las personas tienen como argumentos que dicen que los 10 mandamientos comenzaron a existir después de darse en el monte Sinaí. O sea, eso es lo que se ha enseñado siempre, pero a través de la Biblia podemos ver que los mandamientos todos existían antes del Sinaí. O sea, los mandamientos son eternos. Por ejemplo, mira, el Salmo 111, verso 7
en adelante, escucha que dice Daniel, Salmo capítulo 111, verso 7, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son sus mandamientos, afirmado eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto, santo, temible es su nombre. O sea, el texto bíblico que acabamos de leer dice que los mandamientos son eternos. O sea, los mandamientos son el carácter de Dios. Entonces, los mandamientos no están visibles o vigentes aquí en la tierra. Los mandamientos vienen desde el cielo. O sea, las personas que interpretan y creen que los mandamientos comenzaron en Sinaí. ¿Por qué desde el cielo? Bueno, eso lo vamos a leer ahora mismo. Vamos a ver a esa partecita, pero quiero rectificar que los mandamientos son eternos como Dios es eterno. Porque Dios desde el principio dio la ley para que la obedeciera. Incluso en el cielo también los ángeles están bajo los mandamientos. Es interesante saber esa parte, porque hay personas que piensan que son válidos después del monte Sinaí, pero no es así. Por ejemplo, mira, una de las cosas que podemos nosotros ver, ahí mismo en Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a Adán que no comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí están encerrados 10 mandamientos. Lo que pasa es que no lo vemos de manera literal, pero con esa prohibición de Dios decirle a Adán, mira, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí están encerrados los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando Adán decide comer, o Adán y Eva comenzaron a comer del árbol que Dios le había prohibido, inmediatamente pusieron a Satanás en lugar de ¿quién? De Dios. O sea, el mandamiento 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 3, que solamente voy a parafrasear algunas cosas, en el capítulo 3, cuando Satanás a través de la serpiente se le aparece a Eva y le dice, mira, el día que tú comas de ese árbol, van a ser abiertos sus ojos y serán como Dios. O sea, la oferta de Satanás es diciéndole a Eva, mira, si tú comes del árbol que Dios prohibió, ese árbol tiene poderes. Y al tener poder, lo que te va a hacer una diosa, porque dice el texto bíblico que será igual que Dios. O sea, ella al comer del árbol pensaba también ser una diosa. Por lo tanto, ella puso en lugar de Dios a Satanás, porque escuchó la voz de Satanás y lo obedeció. Es, por ejemplo, como que yo le diga a un hijo mío, no vaya a la cancha a jugar. ¿Verdad? Jugar pelota o jugar básquet o lo que sea. Y viene un amiguito y le dice, oye, vamos para la cancha. Pero yo le dije que no fuera. Si mi hijo va y le obedece a ese amiguito y se va para la cancha sin mi permiso, está diciendo que ese amiguito que lo invitó prácticamente es su padre, porque está ocupando mi lugar. Está aceptando una obediencia o desobedeciéndome a mí para obedecerlo a él. Entonces, es lo mismo que Dios dice en su palabra, que al Eva comer del fruto que Dios había prohibido, puso a Satanás en primer lugar. Eso hablamos ahorita, que a Dios hay que ponerlo en primer lugar. Entonces, al poner a Satanás en primer lugar, entonces quitaron a Dios, tuvo otro Dios ajeno. Lo mismo pasa con el segundo mandamiento, que habla de la imagen. O sea, ella quería hacer imagen de Dios también. El tercer mandamiento habla también ahí de no tomar el nombre de Dios en vano. Ella tomó el nombre de Dios en vano porque la palabra que Dios le había dado que no comiera, ella la desobedeció. Al desobedecerle entonces está poniendo a Satanás en primer lugar. O sea, obedeciéndola, tomando el nombre de Dios en vano, entonces poniendo a Satanás en ese lugar. Y también el cuarto mandamiento, que a veces cuando estudiamos el cuarto mandamiento pensamos que el cuarto mandamiento solamente es abstenerse de trabajar un día, pero no es así. Porque si tú sigues leyendo el mandamiento, que no lo leímos anteriormente, después que Dios le dice, acuérdate del día sábado para santificarlo, que no trabaje, da la razón el por qué. Que eso a veces a nosotros mismos como adventistas se nos escapa esa parte, pero da la razón el por qué uno no puede trabajar en sábado. Dice, porque en 6 días Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. Ese es el motivo. Porque Dios es el creador de todo. Dios fue el que hizo este mundo, nos creó a nosotros, entonces Dios es el dueño de todo. Al Satanás hacerle la oferta a Eva y a Adán y ellos comer, obedecer a Satanás, entonces quitaron al creador y lo pusieron entonces en nombre de quien, en nombre de Satanás en ellos. Entonces lo que quiero decir es que cuando ellos desobedecen esta parte, violaron el sábado. Porque el sábado es cuando tú honras al Creador. Es el día que tú apartas para honrar a Dios porque es el Creador de todo. Al desobedecer a Dios, entonces ellos están desobedeciendo también que el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre.
que aunque Dios no tiene madre, pero Dios es parte del Padre. Entonces, al ella comer del fruto, entonces desobedeció a su Padre Dios que lo había creado. Lo deshonró. Lo deshonró. Entonces también ahí también está el no matarás, que también lo desobedeció, porque aunque ellos no mataron físicamente, pero sí vemos que ellos traen la muerte para ellos. Básicamente un suicidio. Claro. Porque Dios le dijo, si come, muere. Claro, entonces ellos limitaron el tiempo de vida, porque recuerda que dice la Biblia que Adán murió de 930 años, entonces él se suicidó, porque él tenía la vida eterna en su mano, comiendo el árbol de la vida. Sí. Entonces ahora él prácticamente se suicida, y no solamente él, sino que trajo esa maldición para toda la raza humana. Wow. Entonces el noveno mandamiento, el séptimo mandamiento, que habla aquí de adulterio, ellos adulteraron su naturaleza. La naturaleza de ellos era una naturaleza divina, que salieron perfectos de la mano de Dios. Al comer, entonces, también adulteraron la naturaleza que tenía, porque trajeron una naturaleza pecaminosa. Entonces ahí viene entonces el octavo mandamiento. Robaron del árbol que no era de ellos, porque Dios se había reservado ese árbol para él. Entonces al comer del árbol que Dios había prohibido, le robaron a Dios. El noveno mandamiento, hablaron contra Dios, porque aunque Dios no directamente es nuestro Padre, pero también es parte de nuestro prójimo. O sea, dice aquí, no hablará falso testimonio contra tu prójimo. Y ahí vemos que cuando ellos pecaron, Dios va a donde Adán, le dice a Adán, ¿qué has hecho? ¿A quién te dijo que comiera del árbol? La mujer que me diste por esposa. Entonces ahí le echó la culpa a Adán, ¿a quién? A Eva. A Eva y también a Dios, porque era el creador. Entonces ahí nosotros podemos ver que él habló falsos testimonios, falsos palabras contra su esposa. También Eva le agregó, porque Dios le dijo que no comiera del árbol. Y Eva dijo que no lo tocara ni lo comiera. Amén. Ahí adulteró, le añadió algo que Dios no dijo también. No dijo. Entonces, el último mandamiento, que es la codicia, podemos ver que ella codició el fruto y lo tomó. Entonces, estaban encerrados los 10 mandamientos. Pero, hermano, aparte de eso, yo quiero dar algunas referencias también que por razón de tiempo no lo voy a leer todo, pero voy a dar algunas referencias donde también encontramos los 10 mandamientos de forma literal, porque esto es algo teológico, lo que pudimos decir. Pero aquí de manera literal, ustedes pueden ir a Génesis capítulo 35, verso 1 al 4, que ahí habla de la historia de Jacob, que Raquel, recuerdan la historia de Jacob y Raquel, que luego que él se va de la casa de Labán, que era su tío, dice la Biblia que se fueron y ya Raquel hurtó, tomó los ídolos de su padre y los llevó por el desierto junto con su esposo Jacob. Pero en este momento, en Génesis capítulo 35, 1 al 4, cuando Jacob ve esta idolatría de esta mujer, le dice, quitad los dioses ajenos que tengan. O sea, no lo idolatren. Entonces ahí se encierra el primer y segundo mandamiento, que habla de la adoración a Dios y también de la idolatría, que no se debe idolatrar. Entonces ahí se están refiriendo a los dos mandamientos primero, cuando Jacob le dice no tomen, no tomar dioses ajenos delante de mí. O sea, incluso la misma palabra hebrea de dioses ajenos que se encuentra ahí es la misma que se encuentra en Éxodo capítulo 23, que dice no tendrá dioses ajenos. Entonces ahí está enseñando los 10 mandamientos. También encontramos el mandamiento número 3, donde habla no tomarás el nombre de Dios en vano. Job capítulo 1:5 lo dice allí también. El cuarto mandamiento lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, que dice que Dios, después de crear las cosas en 6 días, el séptimo día Dios fue el primero en guardar el sábado, en descansar ese día. Entonces Dios guardó el sábado, que ahí se encuentra el cuarto mandamiento. Y un asunto que yo creo que Dios no necesitaba descansar. No, porque Dios, Isaías lo menciona, creo que Isaías 40:28, si no me equivoco, menciona que Dios no se cansa ni se fatiga con cansancio humano. ¿Para qué va a descansar? Se descansó como una muestra para que Adán y Eva guardaran este día. O sea, le enseñó como ejemplo a ellos de cómo guardar este día. O sea, Dios no necesitaba descansar, pero para que ellos tomaran, por ejemplo, cómo iban a guardar el sábado, Dios ahora es la primera persona en guardar el sábado. El quinto mandamiento lo encontramos ahí en Génesis 28, 6 al 8. El sexto mandamiento está en Génesis capítulo 6, capítulo 4, versos 6 al 16 y capítulo 9, 5, 6. El séptimo mandamiento está en Génesis capítulo 39, 7 al 9, 38, 24 y también el capítulo 23 de Génesis. También el octavo mandamiento está en Génesis capítulo 30, verso 33. Y el noveno y el décimo mandamiento está en Génesis capítulo 31, versos 5 y 6. Y Génesis capítulo 3, verso 6. Que por razón de tiempo no lo voy a leer todo. Claro. Pero sí es bueno saber esta parte, hermano, que los mandamientos estaban dados antes del Sinaí.
Pero no todo queda allí. Yo quiero resumir otra cosa importante que para mí es bueno conocerlo. Mira, vamos a parafrasear algunas cosas. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Allí habla que Satanás fue la primera persona en pecar, que comete pecado se somete a Satanás porque Satanás pecó desde el principio, dice el texto bíblico. Entonces está diciendo que Satanás fue la primera persona en pecar. Cuando buscamos entonces dónde aparece que Satanás pecó, entonces lo encontramos nosotros en Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 19. Oh, querubín grande protector que quería ser como Dios, subir al monte de Dios. Y ahí vemos como Satanás o Lucifer en este tiempo desobedece a Dios, codiciando el trono de Dios y también violó los mandamientos de Dios. Entonces, Satanás es la primera persona. Y también mintió. Claro. Porque le mintió a los demás ángeles. Claro, y arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces, podemos ver en Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 19, encontramos la caída de Lucifer o de Satanás cuando pecó contra Dios. También en Isaías capítulo 14, versos 11 al 14, encontramos allí que Satanás o Lucifer, dando una referencia, pecó contra Dios. O sea, ahí vemos nosotros la caída de Lucifer, que él violó los 10 mandamientos en el cielo. Pero eso no termina allí. Vamos a ir un poco más profundo, hermano Daniel, para poder complementar un poco los textos bíblicos. Mire, toda la persona que ha estudiado la Biblia conoce de un santuario que hizo Moisés. Dios en el monte Sinaí le enseñó una visión a Moisés del santuario celestial que está en el cielo para que entonces Moisés hiciera un santuario terrenal. En Éxodo capítulo 25, verso 40, Dios le dice a Moisés, mira, haz este santuario, o sea, el santuario terrenal como el que te fue mostrado. O sea, podemos ver entonces que el santuario que Moisés construyó terrenal fue un santuario que Dios le mostró en el monte Sinaí, que es el santuario celestial. Básicamente una copia. Una copia. Bueno, ahí en Hebreo capítulo 8, verso 5, dice que es un santuario celestial. Okay. Yo por razón de tiempo no lo voy a leer, pero los hermanos que están escuchándonos lo pueden buscar. Hebreo capítulo 8, verso 5, dice que es un santuario celestial. Y que el santuario terrenal es una copia, como usted dijo, hermano, del santuario celestial. Ahora, si es un santuario celestial, ¿verdad? Si es un santuario celestial y el que Moisés hizo aquí era terrenal, una copia del que está en el cielo, está diciendo que los mismos utensilios que habían aquí están en el cielo, ¿verdad? En la Biblia dice que habían cortinas. En el cielo tienen que haber cortinas. En la Biblia dice que había un arca del pacto y que dentro de esa arca del pacto estaban los 10 mandamientos y estaba la vara de Aarón y un potecito de maná. Entonces, algo interesante que ese texto sí lo voy a leer, hermanos queridos, porque es un texto interesante. Miren que dice Apocalipsis capítulo 11 y el verso 19. Aquí está hablando de Juan cuando tuvo una visión de lo celestial, de lo que estaba en el cielo. Miren que es el apóstol Juan sobre lo que él vio en el cielo. Dice el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto. Aquí está hablando del santuario celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. O sea, está hablando aquí el texto que en el cielo hay un arca del pacto. Si en el cielo hay un arca del pacto, está diciendo que están dentro, ¿qué? Los 10 mandamientos. Entonces, si comparamos el santuario terrenal y por Moisés que habían los 10 mandamientos, entonces en el cielo están los 10 mandamientos. También. Entonces, por lógica o por, esto se llama hermenéutica, cuando usted compara un texto con otro, sabemos que los mandamientos vienen desde el cielo. Entonces, los mandamientos no comienzan en el monte Sinaí, sino que comienzan en el cielo, junto con Dios y con los ángeles. Incluso los ángeles también se rigen por los 10 mandamientos. Por ejemplo, el texto bíblico dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si Satanás pecó, fue porque transgredió la ley. No, y también dice ahí también, porque la paga del pecado es la muerte. O sea, Satanás va a morir. Usted mencionó ahí que el pecado es transgresión de la ley. Entonces, Satanás va a morir. Entonces, ¿por qué transgredió los mandamientos de Dios? Wow. Estamos aquí hablando de los 10 mandamientos. Pero hay 2 mandamientos que Jesús habló en Mateo 22, 35 al 40. Muchos dicen que solamente hay que guardar esos 2 mandamientos, que son: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, solamente debemos guardar esos 2 mandamientos. Mira,
esta es un argumento, hermano, que siempre las personas utilizan para decir que solamente nos vamos a regir por 2 mandamientos, que ya no debemos guardar los 10 mandamientos en sí. Pero como yo decía al principio, cuando hablamos de cuáles son los 10 mandamientos, recuerde que usted leyó ahí en los mandamientos del catecismo que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que no es un mandamiento específico, o sea, no es un mandamiento literal de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, sino que es un mandamiento tomado de aquí del Nuevo Testamento que fue palabra de Jesús. Pero le voy a decir algo interesante y vamos a leer el texto bíblico para entonces explicar un poco sobre lo que significa esta diferencia que hay en los mandamientos. Por ejemplo, usted citó ahí Mateo capítulo 22 y el verso 35, vamos a comenzar a leer, dice aquí, y uno de ellos, está hablando de los intérpretes de la ley, que eran personas bien estudiosos en aquellos tiempos, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, o sea, fue un gancho que le tiraron a Jesús, en pocas palabras, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús aquí dice que hay 2 mandamientos. Está primero amar a Dios sobre todas las cosas y luego dice que amar al prójimo como a ti mismo. Pero esta palabra de Jesús no era mandamiento específico del decálogo. O sea, leímos ahorita los 10 mandamientos y no encontramos esta palabra. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús citó? Hermano, Jesús citó el Antiguo Testamento. O sea, esta palabra que Jesús está mencionando aquí no era una palabra propia de Jesús. Jesús está repitiendo lo que ya él conocía y lo que los maestros de la ley, los intérpretes de la ley que mencionan aquí, también conocía, que está ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Y vamos a leer este texto, hermano, para que ustedes vean qué dice Deuteronomio, porque justamente es lo que Jesús está repitiendo, que directamente, como dije, no es un mandamiento específico, sino es una confirmación de los 10 mandamientos, y lo voy a explicar más adelante. Mira que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este mandamiento que se menciona aquí se conoce como la Shema. Eso es en el término hebreo, la Shema, que se recitaba Shema Yirael Adonai Eloheinu Adonai Echad, que significa Jehová Dios uno es. Oye Israel, la palabra Shema es oye o escucha. Okay. Oye Israel, Jehová uno es. Entonces, estos mandamientos, dice la Biblia, que ellos debían recitarlo todos los días de su vida, al levantarse, al acostarse, yendo por el camino. O sea, esa era una ley que Dios le había dado para que los padres, desde que el niño estaba joven, le enseñara esos mandamientos o esta ley que dice aquí, conocida como la Shema, como anteriormente dije. Dice aquí, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente o con toda tu fuerza. O sea que lo mismo que Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento, está repitiendo lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante. Entonces, no era un mandamiento nuevo, sino que Jesús está rectificando algo que ya estaba escrito. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas? Sencillo, hermano. Los 10 mandamientos, dijimos anteriormente en Éxodo capítulo 31, verso 18, estaban escritos en 2 tablas de piedra. Y la primera tabla de piedra contenía los primeros 4 mandamientos. La segunda tabla de piedra contenía los 6 mandamientos. La primera tabla de piedra dice no tener dioses ajenos, que si yo amo a Dios, no voy a tener un Dios ajeno, un Dios que no sea mi Dios, Jehová. El segundo mandamiento dice que no debía hacerme imagen o inclinarme ante imagen. Si yo amo a Dios, yo no voy a tener ídolo, no voy a idolatrar. Si yo amo a Dios, que es el tercer mandamiento, no voy a tomar su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, guardar el sábado. Si yo amo a Dios, voy a guardar el sábado. Entonces, cuando el texto dice, o cuando Jesús dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, es que está rectificando la primera tabla de la ley. Básicamente resumiendo esos 4. Resumiendo los 4, porque es
son un mandamiento referente al amor hacia Dios. O sea, cuando yo amo a Dios de todo mi corazón, voy a obedecer esos primeros 4 mandamientos. Ahora, los otros 6 mandamientos corresponden al prójimo. Dicho sea de paso, lo mismo que repetí ahorita, no eran palabras propias de Jesús. Si ustedes van a Levítico, vamos a ir de un pronto allí, Levítico capítulo 19, y el verso 18, Jesús dijo lo mismo que había escrito también Moisés. Dice aquí el verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Jehová. O sea que Jesús está repitiendo lo mismo que ya Moisés había escrito, que teníamos que amar ¿a qué? A nuestro prójimo. Entonces cuando Jesús dice que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas o amar a Dios sobre todo, está diciendo que si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer los primeros 4 mandamientos. Los otros 6 mandamientos corresponden entonces al amor al prójimo. Por ejemplo, si yo amo a mi prójimo, mi padre y mi madre son mi prójimo, yo lo voy a honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Si yo amo a mi prójimo, que viene siendo el no matará, yo no voy a matar. Porque yo siempre que una persona mata a un animal o mata a una persona. Pero esa persona es mi prójimo. Claro. Entonces, el no matará cabe en el renglón del prójimo. Así también como cometer adulterio, así como no hurtarás o robarás, no hablar falso testimonio contra tu prójimo, y también la codicia. Todos esos 6 mandamientos corresponden a amar al prójimo. Que están en la segunda tabla. Que están en la segunda tabla de piedra de la santa ley de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que hay 2 mandamientos, no era porque está aboliendo los otros, sino que está confirmando los 10 mandamientos y lo está resumiendo. Que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una ley de amor, tanto para Dios como también para el prójimo. Pues entonces por eso dice en el texto que tú leíste anteriormente, donde Jesús dijo los 2 mandamientos, que al final el siguiente versículo, si tú lo puedes leer, dice, de esto depende toda la ley y los profetas. ¿Lo puedes leer? ¿Otro tiene ahí? Sí, claro. Esto está aquí en Mateo, digamos, ¿verdad? Mateo 22 y el verso 40. Dice la palabra del Señor aquí. De estos 2 mandamientos, o sea, de amar a Dios y amar al prójimo, dice aquí, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora bien, hermano, esta palabra que dice aquí, depende, esa palabra en el griego es la palabra kremanumi. Esa es la palabra que se utiliza en el idioma griego, que significa colgar. O sea, cuando Jesús está diciendo que de estos 2 mandamientos depende, es que se cuelgan los 10 mandamientos sobre estos 2. Es la base principal. Amar a Dios y amar al prójimo es un resumen de los 10 mandamientos, como dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús no estaba aboliendo los 10 mandamientos o los mandamientos del Decálogo del Antiguo Testamento, sino lo está confirmando, diciendo que esos 10 mandamientos corresponden a amar a Dios y también amar al prójimo. Wow, excelente. Está todo claro. Yo quedé bien claro de todo lo que hemos hablado aquí acerca de los 10 mandamientos. Es decir, que los 10 mandamientos no han sido abolidos, sino que Jesús lo confirmó y lo resumió en 2, pero que abarcan básicamente los 10. Amén. Ok. Entonces ya el tiempo se nos terminó. Pues gracias, Yeorín, por tu aporte. Ha sido muy especial, muy edificante. Te damos las gracias. Le damos gracias a ustedes por el tiempo que han dedicado para escuchar la palabra de Dios y por estar con nosotros. Les recuerdo que pueden suscribirse, que pueden compartir el link con sus amigos, familiares. Y si aún no te has suscrito, hazlo por favor para que cada vez que te subamos un nuevo video te llegue la recomendación y el link. Así que Dios te bendiga y que puedas seguir compartiendo con nosotros los demás temas. Amén. Que Dios le bendiga a todas esas personas que nos están viendo en las diferentes plataformas digitales. Yo sé que en Facebook nos siguen muchas personas, ahí también en YouTube. Esas personas que hoy pudieron estudiar con nosotros la palabra de Dios, les deseo muchas bendiciones y también le insto o lo invito también a que podamos leer la palabra de Dios para confirmar que todo lo que dijimos en este podcast está valorado en la palabra de Dios. Que así como está en la Biblia, usted también lo puede buscar en cada una de sus Biblias. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.